La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes, Mundo Cristiano. Hoy, en su sección juvenil, Mundo Juvenil, y para nosotros siempre es un grato placer que usted nos acompañe y esté ahí siempre en sintonía, compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Pierre y siempre me acompañan mis hermanos Liselot y Dalvin. ¿Cómo están? Buenas a todos nuestros amigos y hermanos oyentes. Les deseamos que este sea un programa que sea de bendición en esta Semana Santa, que pueda ser de edificación para sus vidas y para sus almas. Claro que sí, bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por estar ahí y acompañarnos como cada viernes, ¿verdad? Esta no es la excepción. Gracias por compartir este programa, por enviarnos sus comentarios, por escucharlo hasta el final. Su hermana y amiga Liselot Poms les da la bienvenida. Así es, como dijo Dalvin, entramos a un nuevo mes y en este mes la Semana Santa nos acompaña en este programa hoy Viernes Santo. Para nosotros es un placer que usted comparta la palabra del Señor y que reflexione en ella en este día tan importante que es la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este ha sido un gran día realmente y una gran semana y fueron unos grandes meses donde estudiamos diferentes temas y vimos al Señor en diferentes etapas de los temas, en la gracia, en el Espíritu Santo. O sea, vimos al Señor en todas sus características en nuestras vidas. Sí. Y hoy, en este mes, todo el programa de Mundo Cristiano está bajo un mismo tema igual, que es la fe. Así es. Los jóvenes no nos quedamos atrás y vamos a hablar sobre esta fe que se sustenta en la palabra del Señor, que es el tema de hoy. La fe viene por la palabra. Así es. Y si entendemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que es la definición creo que más acertada. Creo que no hay ningún diccionario que pueda definir como la misma palabra define lo que es la fe, porque cuando tú crees en algo, y ahora lo traspolamos a lo que es común hoy en día en nuestros ambientes, la gente tiene fe en que va a conseguir un trabajo, o sea, aún no lo está viendo, lo está esperando. La gente tiene fe en que va a conseguir ciertas cosas o tiene fe en otros dioses y todavía sí tienen certeza de que ese Dios que usted considera le va a dar aquello que usted pide, pero ahí que está el asunto y donde nosotros vamos a hablar hoy. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Y esa es la verdadera fe y en donde nosotros debemos estar sustentados. Porque si no estamos sustentados en lo que el Señor ha prometido, entonces nuestra fe es vana. Y estamos creyendo cosas que no es. Tú sabes que en el programa pasado, cuando finalizamos el mes de la gracia, ¿verdad? Fue que terminamos el mes pasado. Hablamos un poquito en el final y introduciendo así intencionalmente acerca de la fe. Y recuerdo que una de las cosas que hablábamos es que uno de los primeros escalones del cristiano, ¿verdad? Para vivir una vida plena, para vivir una vida, como ese varón perfecto que el Señor quiere que nosotros seamos, es tener fe. Porque un cristiano no puede llamarse cristiano, vamos a decirlo así, si no tiene fe. Exacto. Porque tiene que creer en alguien que no está viendo. Y cuando hablamos de fe, siempre nos recordamos de Abraham. Exacto. De Abraham. O sea, fue el hombre de nosotros, o sea, el hombre ejemplo, que el Señor le decía, o sea, muévete allí, y él decía, pero no veo camino. No veo qué, pero caminaba. O sea, y cuando llegaba al camino, o sea, cuando ya él daba a demostrar completamente que creía en aquel Dios que le había hablado, entonces veía las cosas cumplidas. Entonces, él se basa en nuestro enfoque. Exacto. De hecho, me gusta que toda la Escritura lo que nos manda es a creer. Exacto. De hecho, el mismo Cristo cuando vino dijo, bienaventurados los que me ven y creen, pero son mejores los que sin ver me han creído, es decir, por fe.
Y vemos como la Biblia nos cuenta de que de principio a fin, lo dice en Romanos 1:17, todo lo que hacemos es por la fe. Por la fe. Y además de eso vemos, como decías, a Abraham que hizo todo lo que hizo, pero por fe, sin ver todavía. Él creyó en las promesas del Señor Así es. y fue guiado por lo tanto nosotros debemos ser guiados por medio del Espíritu Santo por esa fe, pues debemos ser guiados aunque no veamos, que creyendo en las promesas, es decir, como la certeza de lo que se espera. Estamos esperando a que todo lo que el Señor prometió en su palabra sea cumplido, pero lo creemos por fe. Ujú. Y eso es, dijiste una palabra clave, y es en su palabra. Así es. Nosotros, justamente el sábado pasado, estuvimos en un panel de jóvenes donde estuvimos varios culpables. Si no se perdieron, estuvo muy bueno. Si se lo Si perdieron. se lo perdieron, porque realmente estuvo bastante bueno. Sí. En este panel vimos a un culpable que no creía en lo que el Señor le había prometido, pero eran promesas banales. Y cuando la Biblia habla de que en el libro de Hebreos, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no está hablando de promesas terrenales. Sí. O sea, no está hablando de que el Señor me va a dar un vehículo, no está hablando de que el Señor me va a dar una casa, no está hablando de que el Señor me va a dar cosas para esta tierra. Lo que la Biblia define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, siempre es un tema espiritual. Sí. Es lo que me va a llevar hasta allá. O sea, lo que está por venir, el Mesías en el cual yo he creído, en el cual yo he confiado, ese es mi certeza, en Él está mi confianza y Él es mi roca firme. Entonces yo debo de tener fe en que aunque a pesar de que yo no esté sano, de que yo no tenga la vida perfecta Así que yo es. quisiera tener, yo tengo la certeza y la seguridad de que aquel Mesías volverá para mí. Y me encanta que menciones eso, porque recuerdo como ahora que la jueza hablaba de que el Señor no nos ha prometido a nosotros una vida de abundancia, por así decirlo, que va a tener carro de Así lujo y es. todo ese tipo de cosas. Y nos hace reflexionar a nosotros, o sea, si Dios no cumple lo que yo le estoy pidiendo, ¿seguiré yo creyendo? Exacto. ¿Se ha visto mi fe como... Titubeante. O no, probada porque no veo que el Señor me da el carro, el trabajo de ensueño, donde gane $, donde haga tal cosa, que tenga tal y tal cosa. O sea, mi fe se ve afectada en cuanto a eso. Y nos hace decir, no, es que la palabra de Dios jamás, en la Biblia no hay un verso que nos diga, si tú crees, el Señor te va a dar un carro del año. Exacto. Así Si es. tú crees, te va a dar tal cosa. Si tú crees, va a dar... No. O sea, Ujú. oye Al mi final. palabra y sígueme. O sea, las promesas que nos da, como decía Jonathan, son promesas espirituales. Voy a Así estar es. con ustedes y todas esas cosas. Que el Señor estará con nosotros. Y de hecho, en el panel hablábamos hubo uno de los discípulos, bueno, Sí. que el acusado reflexionaba del discípulo que decía, si no pongo A mis Tomás. manos, A Tomás. si no pongo mis manos En tu herida. en tus heridas, pero ahí lo que la palabra nos quiere demostrar es cómo es válido que tu fe a veces como que tambalee, pero nos muestra que la fe de Tomás no era una fe vana de, No. yo quiero verlo y si no lo veo no lo No, creo. no, no. Exacto. Ajá. De hecho, me gusta porque cuando señala lo que hizo Tomás y él pudo ver y tocar, él lo que hizo, acto seguido, no fue decir, bueno, es verdad, no, él dijo, mi Señor y mi Dios. Ahí Exacto. mismo afirmó, es decir, y como decíamos al principio, y Jesús lo sustenta, bienaventurados los que creen sin ver. Pero, nos deja esa enseñanza, tú puedes dudar, pero siempre va a estar ahí la certeza de que el Señor siempre va a sustentar, pero va a sustentar según lo que Él ha dicho en su palabra. Eso es así. Si Jesús él dijo que iba a estar contigo, y aunque tú te sientas mal, tú tienes que tener la fe porque Él no es hombre para mentir. Él dijo que iba a estar contigo y te iba a acompañar. Pero no dijo que te iba a dar una casa o un carro. Él lo que dijo es que estaría apoyándote en cada momento. Tú sabes, y antes de que pase Jonathan, ¿podemos entonces nosotros creer sin escudriñar la palabra? No. ¿Qué pasaría con los que dicen yo creo, pero tú le preguntas, como hablaba, otra vez vamos al juzgado, alguien que decía, yo no sé dónde están los libros de la Biblia, Exacto. y mencionó que el libro de María, o sea, haciendo un ejemplo, era un ejemplo que hacíamos acerca de las personas que no estaban cerca de Dios, era uno de los juzgados. Pero ¿qué pasaría con esa gente que no leemos la palabra y decimos, pero yo creo en Dios? Exacto. Si se supone que la fe viene Por el oír la palabra de Dios. Exactamente, o sea, si tú no oyes la palabra del Señor, es como decía en la introducción, tu fe es vana. Sí. O sea, yo estoy creyendo cosas que no son, estoy esperando cosas que no son. Al final del capítulo de los Hebreos,
cuando el escritor habla al final de todo lo que pasó Adán, de todo lo que pasó Caín y Abel, de todo lo que pasó con Moisés, al final dicen, y ninguno de estos vieron la promesa de Dios. Así es. O sea, al final de eso, eran promesas que el Señor le había dicho a ellos y ellos no la vieron. Y ellos tuvieron en su fe. Ellos dijeron, no, Dios no existe. No, ellos al final se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque creyeron en lo que el Señor había dicho, en la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos de estar apercibidos y gracias al Señor, como decíamos en la escuela bíblica la semana pasada, Darwin justamente hacía ese comentario, gracias al Señor que hoy tenemos nosotros la Biblia completa, porque hoy nuestra fe debe de estar más sustentada, más firme y más fuerte que aquellos israelitas que estaban en aquel tiempo que no tenían la Biblia completa. Pero hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro, hoy tenemos la gracia del Señor y hoy tenemos la Biblia completa, la cual es el sustento de nuestra fe. No podemos desviarnos por las enseñanzas que hay afuera. Y por eso que yo siempre les motivo a que estudien la palabra del Señor. Porque afuera van a haber personas, y lo veíamos, volvemos al juzgado, veíamos que el defensor de los culpables utilizaba la palabra del Señor de forma errónea para justificar los pecados. Entonces, afuera, hoy en día, hay muchos predicadores que justifican la palabra que justifican los pecados para justificar pecados, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás distorsiona la palabra del Señor desde un principio. En el Edén, eso fue lo que pasó con Eva y Adán. O sea, Satanás utilizó la misma palabra diciéndole, con que Dios le ha dicho que no toquen el árbol. ¿Cuándo Dios dijo que no toquen el árbol? O sea, yo creo que Eva debió decirle, es que no, él no me dijo a mí que no tocara el árbol. Si hubiera estado entendida. Entonces nosotros debemos de estar fundamentados en la palabra para cuando vengan esas enseñanzas erróneas, esas prédicas que son banales, yo debo decir no. Aunque el Señor no me sane de este cáncer, aunque el Señor no me dé lo que yo anhelo, porque el Señor sí nos da lo que nosotros necesitamos, eso sí lo dice su palabra. Sí, claro. Aún así yo voy a confiar en el Señor, porque mi fe está sustentada en Él. Lo que pasa es que cuando tenemos una fe que no se basa en la palabra, se convierte en una superstición. Exacto. O una fe que no está basada en la Biblia, lo que se convierte puede llegar a ser incluso herejía, de creer cosas que la Biblia no dice. ¿Y por qué tú crees eso? Bueno, un pastor lo dijo así y yo creo que es así, siendo que si no está basado en la Biblia, si tú no puedes esa fe sustentarla con la palabra del Señor, tú no estás creyendo en cosas reales, porque todo lo que creemos, que Dios es grande, que Dios es fuerte, todo está sustentado en la palabra del Señor. Es decir, yo creo que Dios cumple sus promesas porque Él lo dice cuando habla con Abraham. Que la promesa que hizo en el principio con Adán y Eva de un redentor que pisaría la cabeza de la serpiente es cumplida con Cristo. Que la misma palabra que es Cristo vino a sustentar a la palabra, al decir todo lo que... toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, Él dijo, Jesús creía en la palabra y Jesús es la base de nuestra fe. Entonces nosotros, por consiguiente, por unir 1 más 1, debemos decir que nuestra fe debe estar basada en la palabra, y la palabra habla de Cristo. Es decir, nosotros no podemos decirnos cristianos sin tener fe en Cristo y sin tener fe en la palabra que Él trajo. Que Él trajo y nos dijo. Y una de las cosas de las tantas, pero voy a mencionar 2, que nos da de escudriñar la palabra, de los muchos beneficios, ¿verdad? No voy a mencionarlo todo. Pero, por ejemplo, uno de ellos es que cuando nosotros escuchamos, como decía Jonathan, predicaciones banales, escuchamos a alguien hablando cosas que no vienen de la Biblia, nosotros decimos, espérate, eso no está en la Biblia. Exacto, por eso es crítico. Cuando nos mandan a creer en cosas que van en contra de la palabra, o sea, nosotros decimos, espérate, no. Y me viene a la memoria, de que hablaste de eso, me vino a la memoria de los 3 jóvenes hebreos. Exacto. O sea, fue ahí como que me llegaron a la cabeza. Y yo decía, o sea, y uno se pregunta, yo me he visto en la situación de los jóvenes hebreos, o sea, que la sociedad me está mandando a adorar un Baal, a que me humille, pero yo sé y yo conozco la palabra del Señor y digo, no, como ellos, no lo hago. Pero yo sé que hay mucha gente también que adora al Dios Baal, entendiendo que ese es el camino correcto, pero porque no conocen la palabra. Entonces se ponen a creer en otras cosas, su fe está puesta en otra cosa que no es la palabra del Señor. Así es. Mira, una de las armaduras que la Biblia habla en el libro de los Efesios es el escudo de la fe, porque con ellas vamos a apagar los dardos del fuego del maligno, y los dardos
mandatos del maligno es eso, tergiversar la palabra del Señor. No es que Satanás se le va a aparecer a usted con cacho y con cuerno. No se le va a aparecer así. Satanás se le va a aparecer tergiversando hoy en día. De colores y bonito. Claro, hoy en día lo vemos. Vemos que hay un problema en la sociedad donde están apoyando cosas que no son. Para nosotros los jóvenes, el mundo está muy difícil. Así es. Porque hay muchos temas que ponen en controversia lo que nosotros, hasta lo que nosotros creemos. O sea, y lo arreglan tan bien con la palabra del Señor que podemos caer en ese mismo juego. Justamente esta mañana estaba viendo un video donde una persona hablaba de que nuestros niños están siendo muy influenciados por la pornografía a través de programas de televisión en YouTube que son para niños. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos apercibidos a lo que están viendo nuestros niños. Que esté viendo Pepa no significa que lo que está influenciando es bien. O sea, como padres y como jóvenes que tenemos hermanos pequeños, debemos de estar apercibidos qué están aprendiendo los míos, los que están cerca, los que yo estoy viendo. Están aprendiendo a través de ese muñequito, de ese cartoon, algo que valga la pena. O yo lo estoy exponiendo yo mismo, pues prestándole la tablet a que vean esos muñequitos, a que tergiverse su mente, porque eso es lo que está haciendo el mundo. El mundo, a través de las cosas que nos ofrece, a través de las redes sociales, nos está cambiando nuestra forma de pensar. Sí, y mira que hay una frase de Tim Keller que me gusta, que dice que una fe sin dudar, o sea, sin tambalearse en algunos momentos, es como un cuerpo humano que no tiene anticuerpos. Es decir, cada vez que venga algo lo va a dejar pasar. Exacto. Sin darse el tiempo a dudar y a decir, esto realmente es provechoso. Es provechoso, es decir, y es fe, porque yo puedo creer en algunas cosas, pero en cierto momento voy a dudar. Bueno, déjame revisar qué es lo que estoy creyendo. Sí. Y la única forma de que podemos corroborar lo que creemos es por medio del estudio de la Biblia. Es decir, yo voy a dudar todo lo que me enseñen, en cierto sentido, mientras no me lo enseñen conforme a la palabra de Dios. Exacto. Si me dicen que A es igual a B, tú tienes que mostrarme que la Biblia dice que A es igual a B. Exacto. Es decir, yo no voy a creerlo porque tú me digas que es así, ni porque sea un pastor, ni nada de eso. En ese sentido, pasa mucho a veces con los jóvenes, con los padres, ¿no? Mis padres creen en esto, pero tú tienes que tomarte el tiempo de crear tus propias convicciones, tus propios criterios, y decir, yo creo en esto por esta y esta razón. Y esta razón se encuentran en la palabra del Señor. Es decir, mi fe está basada puramente en la palabra de Dios. Y yo de ahí es que me guío. Y es por eso que dice la Escritura, que como mencionabas, que la fe es el escudo que nos protege contra los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué? Porque no es una fe, no debe ser una fe vana, una fe de, bueno, sí, yo creo en tal cosa. ¿Por qué lo crees? Porque ahí es que vienen los dardos del maligno. ¿Por qué tú crees en eso? Bueno, porque a mí me lo enseñaron de pequeño, ¿no? Si tú no tienes convicción de decir, mira, en tal escritura dice tal cosa, y por eso yo creo en eso. Si dice que el Señor resucitó de los muertos y los discípulos creyeron eso y murieron por eso, entonces yo no voy a creer que ellos hablaron mentira y murieron por una mentira. Ellos creyeron en algo verdadero. Entonces tienes que dar tus razones basadas en la Escritura para tú rebatir esos dados de fuego. Y me gusta en Primera de Pedro, que dice que debemos estar siempre dispuestos a presentar argumentos sobre nuestra fe. Es decir, tú tienes que estar listo siempre para que cuando vengan las personas cuando demanden razón de tu fe, tú estás listo para presentar argumentos. Es decir, si a mí me preguntan por qué cosa, yo voy a darle mis razones, que ya yo la he creído, he analizado, he interiorizado y digo, por esto yo creo. No creer en una fe ciega, que es, volvemos al ejemplo de Tomás. Tomás no iba a tener una fe ciega. Él dijo, yo quiero creer, no porque me lo dijeran otros, sino porque yo lo experimento. Cuando él experimentó, no hubo dudas. Él dijo, Jesús es mi Señor y mi Dios. Esa es una afirmación que Tomás podría haber sido llevado a morir. Exacto. Porque él afirmar que Jesús era Dios, ya él estaba afirmando, yo estoy dispuesto a morir por eso. Y esa es una fe que los jóvenes de hoy en día debemos tener, una fe de,
yo creo en esto y no estoy creyendo por creer, como decimos, yo creo en ti por creer, no, sino una fe basada en lo que dice. Y cuando me vengan a preguntar, yo digo, por esto, por esto y por esto. Cuando que la persona te pregunte, tú digas, que cuando te pregunten y tú le des la razón, ellos digan, exacto. ya, No, ya, y mira, algo incluso nosotros experimentamos y esa fe que quizás decimos que no podemos verla o sentirla, sí la experimentamos todos los días. Porque cuando yo estoy estudiando la palabra del Señor y veo comportamientos que la Biblia dice que son pecados contra Jehová y lo veo después en mi vida, yo digo, espérate, esto es la experiencia de mi fe y yo voy creciendo en el Señor. Un punto importante, antes de pasarte, es que tú decías sobre Tomás y de una vez me llega a la cabeza Esteban. Esteban no vio al Señor, pero cuando Esteban lo llevan ante los ancianos y ante los jueces a los fariseos, Esteban hace un recorrido por todo el Antiguo Testamento. O sea, él hace un desglose desde Moisés y le explica todo el proceso de que vivieron los israelitas en el desierto y dicen, por esto está sustentada mi fe. Porque hasta aquí, desde Moisés, está hablando de Jesucristo. Y hoy ustedes llevaron a ese Mesías esperado al Calvario. Y hoy yo creo en ese Mesías. Y puso sus ojos en Jesús al momento de que lo estaban apedreando. Y por eso dice Hebreos, al final al inicio del capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. O sea, Esteban hizo eso. Él entendió que su fe está basada en aquel que murió en la cruz del Calvario. Porque como decía así mismo Darwin en el principio, la palabra se hizo carne y esa carne fue Jesús. Así es. Y nosotros nos vemos en esa posición de Esteban en el día de hoy, si lo traemos a colación. Claro. ¿Qué pasa? Nosotros no vivimos en esa temporada donde estaba el Señor, el Hijo, tú sabes, haciendo milagros, haciendo cosas que la gente entenderá que era súper fácil, pero en ese momento también había gente que no creía. Judas. Había gente que no creía. Exacto. Entonces nosotros estamos en esa posición. Exacto. No lo vemos, pero creemos por lo que dice su palabra. Y yo te voy a decir algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros no nacemos teniendo fe. No. La fe se va practicando. Exacto. Cada día nosotros nos vamos a levantar y vamos a tenernos que decir a nosotros mismos, yo creo, pues, mediante el estudio de la palabra, mediante el devocional y entendiendo que estoy basada en la verdad que es su palabra, ahí va aumentando nuestra fe. Si nosotros no tenemos ese tiempo especial con el Señor, tiempos de oración, tiempos de devocionales, de lectura de la palabra, nuestra fe no va a crecer. No. Nuestra fe se va a quedar siempre en el punto 1. En el primer escalón. No vamos a madurar. Esa es la palabra. No va a empezar a madurar. Entonces es algo que nosotros tenemos que practicar día a día, porque la sociedad, como decía antes de empezar a grabar con alguien, el enemigo no está jugando a ser enemigo. Entonces él está lanzando directamente a lo que tú crees y lo está poniendo bonito, como tú decías. O sea, lo está poniendo de una manera que tú dices, wow, pero es verdad. Y te hace que tu fe tambale. Y relacionándolo, perdona, Jonathan, relacionándolo con esta semana que hemos tenido, una de las mayores afirmaciones que dijo Jesús, que se encuentra en Juan 11, 25, 26, dice, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y me gusta que termine con una pregunta. ¿Crees esto? Es decir, en este fin de semana nos lleva, esta semana de Semana Santa, nos lleva a reflexionar. Mi fe está basada en eso que dijo Cristo, que voy a resucitar, en eso de, al final, la pregunta que nos hace. ¿Tú crees en eso? Es decir, nos pone el peso. Ahí está. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora cumple tu parte de decir, yo voy a creer en esa promesa que el Señor nos dio. Mira, y realmente esta semana es una gran reflexión que debemos de hacer, porque nos guía a conocer más al Señor, nos guía a fundamentarnos en lo que el Señor hizo. Y si el pueblo entendiera realmente que esta es una semana donde debemos de reconocer lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nuestras transgresiones y creer eso, óyeme, viviríamos mucho mejor. O sea, tuviéramos pleno en el Señor, porque no importa lo que pueda venir, mi fe está sustentada en la palabra del Señor, en lo que el Señor hizo. Y si mi fe está sustentada en eso, no importa qué cosa venga. Dice la palabra de Dios, jóvenes, ustedes han vencido al maligno, porque la palabra habita en nosotros. Entonces, si la palabra habita en nosotros somos ese escudo de fe que dice que tiene la armadura. No es una armadura física, es una armadura que está dentro de nosotros. Entonces, esa armadura va a darle, no le va a dar
dar cabida a los dardos del enemigo. Así que esta semana yo le exhorto a que usted se afiance en la palabra del Señor y que pueda tener una fe sustentada y madurada. Y nada, para finalizar, esta semana reflexione qué cosas debo de cambiar en mí. Mi fe está firme, la palabra de Dios habita en mi vida y eso nos va a nosotros a traer a lo que es la verdad, que es su palabra. Motivar a los jóvenes a que estudien más sus palabras para fomentar su fe, al crecimiento, una fe madura. Una fe madura. Así, señores, gracias por estar en sintonía. Disfrute en el amor del Señor este día. Sí. Trate de estar con calma, un fin de semana tranquilo. Exacto, queremos verlo el lunes otra vez, a usted y a todos sus familiares, y que nos escuchen siempre ahí en sintonía en la próxima entrega, la próxima semana. Así que tómelo con calma este día y nada, nos vemos en una próxima entrega. Mi nombre es Jonathan Pierre. Dios le bendiga y Dios le guarde. Chao, chao. Bye. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.